Ya, muy bien. Entonces, la clase de hoy día, de acuerdo también al calendario académico y cómo algunas veces nos ha tocado suspender por distintos motivos, sea por feriado, sea por lo que fuere, y no hemos podido hacer la clase sincrónica, vamos a intentar, en la medida de lo posible, unir sesiones. ¿Por qué? Porque de acuerdo al calendario, nosotros tenemos en rigor, nos quedan tres clases porque la última es el examen. ¿Se fijan? Entonces nos queda la clase hoy día, la del 25 y la del 2, ¿ya? Porque la última semana es la semana del examen. Y la semana del 2 es la semana que ustedes tienen que entregar eh, la, la solemne 2 que va a quedar habilitada, ¿ya? Así que la idea es que ya a veces que vamos a ir uniendo algunas sesiones para que esto se nos vuelva un poquito más sencillo, ¿ya? Y ustedes puedan terminar con toda la materia. Hoy día lo que va a corresponder es que veamos dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, vamos a ver las propiedades del ser personal. Ya habiendo visto el tema de la persona, vamos a ver ahora las propiedades del ser personal. Y adicionalmente, vamos a ver la persona como sujeto y término de amor y amistad. Ya, eso es lo que lo vamos a tener que ver ahora, porque si bien son dos sesiones, lo vamos a tener que concentrar hoy día en una en la que nos toca el día de hoy. Les aprovecho de contar también que hoy día me tocó exponer en el Congreso Internacional de Educación Online, donde expuse justamente la herramienta en la que ustedes participaron, la herramienta esta de conversaciones con la IA, con la inteligencia artificial, donde ustedes conversaron ya en dos ocasiones, uno con un experto en Aristóteles y otro experto en Tomás de Aquino, y de hecho fue bastante aplaudida la sesión. Si quieren, en algún momento yo les puedo traspasar lo que fue la ponencia esa que me tocó dictar con una profesora, que fue la que configuró el cuento. Y bueno, ahí les contaré un poquito cuál fue la recepción de la universidad. De hecho, nos llamaron bastante, me llamaron bastante de la universidad, algunas autoridades, para decir que les parecía que estaba bastante bien la presentación. Ya, por si les interesa. Bien, así que vamos viendo lo que nos corresponde el día de hoy, porque como son estas cosas, tengo que comenzar rápido. Así que muchas gracias, María. Ya, aquí está. Ya, entiendo que ya aquí estamos. Ya, aquí tenemos que ver entonces, vamos a poner aquí ocultar y aquí lo vamos a poner más grandecito. ¿Lo ves bien, Mariana? Pablo, ¿lo ven bien? Sí, se ve Sí, perfecto. profe. Ya, perfecto. Entonces hoy día vamos a ver la persona. Nosotros hemos visto de la clase pasada que la persona es de alguna forma el modo en que denominamos a todos los entes intelectuales, en tanto que por el hecho de ser intelectuales son absolutamente únicos, distintos, lo singularísimo y por lo tanto, como decía Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Lo perfecto en todo, lo más perfecto en toda la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las propiedades, o sea, aquellas características que son propias de todo ser personal. Y por eso es que vamos a recordar algunas cosas importantes, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Aquí acuérdense que yo siempre les voy a estar mostrando algunos libros para que ustedes siempre los tengan ahí a su haber y puedan buscarlos en internet, puedan comprarlos en librerías si es que se los topan, y cuestiones que son bien importantes porque así en la sugerencia de bibliografía también ustedes pueden ir informándose a partir de estos textos, ¿no? Entonces, este texto me parece que es bien interesante, ¿cierto? Que trata justamente sobre la persona humana y el debate que se genera en torno a este concepto, ¿no? Pero lo primero que hay que señalar, si es que el objetivo de hoy día es tratar sobre las propiedades del ser personal, lo que vamos a hacer es primero precisar lo que es la noción de propiedad, ¿ya? ¿Qué estamos hablando cuando decimos que de la propiedad de algo, ¿no? Y la definición propia o la definición de suyo de lo que es la noción propiedad, ¿no? Es esta que aparece aquí, ¿no? La propiedad se define como todo lo que sigue de un ente según que tiene ser. O sea, lo que está diciendo ahí es que todo ser, por el hecho de ser, tiene determinadas, podríamos decir, cualidades propias, ¿no? Entonces, se deviene de su perfección de ser, no de un añadido ni de algo accidental a él
o de una dimensión más o menos exterior al sujeto, como por ejemplo, yo podría decir, es una propiedad del ser humano el que tenga, qué sé yo, el pelo largo. No, no, no. Hay algunos seres humanos que tienen pelo largo y otros no, y por lo tanto una propiedad no es eso porque les corresponde a unos y a otros no. Por lo tanto, lo más propio, justamente lo más particular y exclusivo de la propiedad es que estamos refiriéndonos a algo que deviene por ser lo que es. En este caso, son las características que devienen por ser un ser personal. Son absolutamente indivisibles de su constitución ontológica, diciéndolo en términos más filosóficos y metafísicos, ¿no? Entonces, por eso es que pongo aquí abajo, son las características propias conforme a lo que es, ¿no? A lo que se sigue de su perfección de ser, ¿no? Es aquello, de nuevo, a partir de lo cual lo identificamos y distinguimos como asociado a lo que es. O sea, si yo quiero hablar de una propiedad, no puedo dejar de referirme a lo que es, no a una dimensión circunstancial, por ejemplo, que tenga el pelo largo y antes no lo tenía, o que está ubicado en tal lugar y después en tal otra, o que es tan bueno para un determinado deporte y tal otro. No, eso es no es una propiedad del ser personal, ¿no? La propiedad del ser personal es aquello que por el hecho de ser persona tiene determinadas características particulares. Tenemos que recordar, por lo tanto, que la definición de persona que habíamos dado de la última sesión, ¿no? Sobre todo con Canals, que es el más actual, que asumía toda la trayectoria de la historia de la filosofía, donde expone justamente que la persona es un subsistente distinto en la naturaleza racional. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir con esto? Que es una definición que parece bastante compleja. Lo único que está queriendo decir con esto es que se trata de una sustancia, podríamos decir, de una sustancia cuya vida racional le entrega una distinción y una nobleza única. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es un ser que existe por sí mismo, distinto, pero cuya distinción deviene por su vida intelectual, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo es, por ser un ente intelectual, o sea, por ser una persona, es que entonces estamos hablando de un ser absolutamente único. Y de ahí, por tanto, que esta definición que da Canals recientemente, ven, hace recién 20 años, es que no es contrario a lo que ya había establecido Boecio, ¿cierto? Cuando decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, y tampoco es contrario a lo que decía Tomás de Aquino, ¿cierto? Como un subsistente de naturaleza racional. Aquí lo que está haciendo la precisión, Canas, es la distinción, ¿no? Aunque Tomás de Aquino también ya lo había mencionado. Y por lo tanto, al mismo tiempo, profundiza aún más la teoría personalista del personalismo de Mounier, de Levinas, de Marcel, ¿no? De Gabriel Marcel. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en esta definición, bastante actual, ¿no? Está de alguna forma contenida toda la tradición filosófica de la cultura occidental, ¿no? Bien, y del pensamiento en general, ¿no? Entonces, recordemos algunas cosas fundamentales. Esto probablemente van a aparecer en otras diapositivas posteriores, por más que hablemos de otros temas, pero siempre tenemos que estar recordando lo que significamos cuando decimos que Margarita es persona, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que persona nombra la dignidad, ¿no? Nombra que es absolutamente un valor en sí mismo, es un fin en sí mismo, como decía Kant, ¿no? La persona es un fin en sí mismo y por lo tanto tiene dignidad. La persona es un alguien, por lo tanto, obviamente porque tiene dignidad, es un alguien, no un algo, ¿no? Esto también lo habíamos comentado. El nombre persona se nombra lo dignísimo, subsistente, único, distinto en el universo de los entes. O sea, hay muchos entes en la naturaleza, pero cuando yo digo que este ente es persona, lo que estoy diciendo es que es absolutísimamente digno, que es un subsistente, que existe por sí, por la vida intelectual que tiene una subsistencia muy especial. No viene dada esta subsistencia, este existir por sí, sino de otra forma, sino a partir de la perfección de ser intelectual, ¿no? Es único y distinto entre todos los demás, ¿no? La individualidad, como les decía, viene dada por la perfección de un ser. O sea, no es que somos únicos ¿cómo se llama este? Porque somos distintos unos de otros a partir de la materia, sino que somos únicos porque por el hecho de ser más, de tener más perfección de ser, es que entonces yo lo que hago es participar de esa perfección de un modo más pleno. Digámoslo en buen castellano, usted
por el hecho de tener más perfección, es que entonces tiene vida intelectual, es que participa de esa naturaleza. Por eso es que usted, la vida intelectual es inseparable de lo que usted es. La vida intelectual no es una especie de agregado como cuando usted se pinta el pelo. O por ejemplo, cuando usted, qué sé yo, adquiere tal o cual profesión. No. Lo que está pasando es que la vida intelectual es constitutiva de lo que usted es. Usted es un ente intelectual y por lo tanto está manifestando una forma de vivir, o más bien una individualidad expresada a tal punto de que como usted la individualidad la vive desde una naturaleza intelectual, eso se manifiesta hasta en sus actos. O sea, sus actos incluso son únicos. ¿Por qué? Porque son actos de un ente intelectual. De ahí que cuando usted piensa, no es el pensar de la humanidad, es el pensar suyo, absolutísimamente único, a diferencia, por ejemplo, de los animales. Cuando los leones sienten, sienten como cualquier león. En cambio, cuando el ser humano piensa, piensa cada uno de acuerdo a su propia singularidad. Lo cual no significa que cada pensamiento sea singular en cuanto a sus conclusiones. No, significa que cuando entiende Juan y no Margarita. Y así mismo uno podría decir, objetando, claro, pero cuando siente este león, también no siente el otro león. Estamos de acuerdo. Pero el modo en que sientes es exactamente igual. En cambio, el modo en que entiende Juan es absolutamente diferente al modo en que entiende Margarita. Insisto, lo cual no implica decir que entienden cosas diferentes. No, pueden entender lo mismo. Pero cuando entiende Juan, lo vive y en el fondo esa operación de vida es absolutamente singular. Por eso la noción de persona, el haber nombrado y haber llegado a la consideración de que nuestra singularidad absoluta y nuestro valor viene dado por lo que somos y no por algo externo a nosotros, y eso fue lo que nos centramos principalmente en la clase pasada, como por ejemplo puede ser la clase social, el grupo de pertenencia que tengamos, el país donde nacimos, la raza en la que pertenecemos, etcétera, etcétera, no viene, como no viene dado por ahí, sino que por el hecho de ser personas, es entonces el haber descubierto que somos entes personales es una de las más grandes conquistas en la historia del pensamiento. ¿Ya? Entonces ahora vienen lo que son las propiedades, ¿no? ¿Cuáles son, en definitiva, las propiedades del ser personal? Bueno, las propiedades del ser personal son principalmente 4, ¿no? La primera de todas las propiedades es la incomunicabilidad. Ahí yo pongo algún listado de cosas que te lo van a ir explicando, pero que de algún modo espero que vayan quedando claras, ¿no? O sea, la primera es la incomunicabilidad. ¿Qué significa la incomunicabilidad? Obviamente que hay algo que es incomunicable. ¿Y qué cosas son esas? Las operaciones, ¿no? Nosotros las cosas que realizamos son incomunicables. Para que les quede más claro, ¿cómo se llama les voy a distinguir, por ejemplo, el reino animal, ¿no? Las operaciones que realiza un león son muy expresivas de lo que es cualquier león. Las operaciones que realiza Juan no tienen nada que ver con las operaciones que realiza Margarita. Porque la singularidad de sus operaciones deviene por ser lo que son, entes personales que participan en la naturaleza intelectual. ¿Y qué significa eso? Que de hecho, como participan en la naturaleza intelectual y son entes de naturaleza intelectual, lo que está pasando es que ese ser un ente intelectual es ser absolutamente único. Tan único y ¿cómo se llama singular, que hasta su acto es irrepetible. Y no solamente irrepetible, es absolutamente intransferible. Por eso es que dice ahí, sus operaciones son intransferibles. Las operaciones que realiza Juan solo las hace él. Cuando entiende Juan, entiende él. Y el modo en que las ve solo él. Por más que vea algo que ven muchos, pero cuando lo ve Juan, solo lo ve él. Por eso, en su acto es irreemplazable. Por eso es que cuando un profesor hace clases para todos. Y tiene que hacer clases de una forma en que la tiene que repetir la misma idea de 5, 6, 7 u 8 veces diferentes, porque la forma en que lo van a aprender es una forma original, o sea que está remitida al origen, y el origen es la interioridad de cada sujeto personal. Y esa interioridad responde a cada individuo que hay en la sala de clases. A diferencia de cuando uno adiestra a un perro, porque cuando uno se adiestra a un perro, se adiestra de una determinada manera para que todos realicen después la misma operación.
En el caso del ser humano no se adiestra, se educa, porque como es máximamente singular, tenemos que formarlo para que opere profundamente desde sí mismo, o sea, de un modo libre. Por eso es que la educación es una educación hacia la libertad. Lo cual, insisto, perdón este pequeño excursus philosophicus, pero esta originalidad o esta libertad no es que se mueva únicamente desde sí, sino que, como estaba comentando previamente recién Mariana en el comienzo del curso, de esta sesión, respecto de un debate que había en torno al tema de la libertad, se educa para que el sujeto sea libre y por lo tanto elija aquellas cosas que están en conformidad a su naturaleza. Porque la libertad la tienes para ser feliz y no para otra cosa. Bien, entonces por eso, por esta incomunicabilidad, por ejemplo, el bien común debe ordenarse siempre al bien de la persona. En vista de que, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Es que en vista de que el sujeto en sus actos es irreemplazable, el bien de la comunidad política, esto es muy importante por favor chiquillos, el bien de la comunidad política implica el bien de la persona. ¿Y qué significa eso? Que no puedo poner como fines de la comunidad política alguna cosa que vaya justamente contrario a esta operación que es profundamente humana y a la vez incomunicable. Vale decir que tengo que, por ejemplo, emitir leyes que siempre vayan en orden al bien de la persona en su naturaleza intelectual. Por lo tanto, no puedo realizar o aprobar, o no se pueden aprobar leyes que vayan contra la naturaleza humana, porque si no voy a estar cometiendo actos y obligando incluso al sujeto para que desde sus operaciones incomunicables opere contra su propia naturaleza, y eso no se puede hacer. Por eso es que la incomunicabilidad de los actos no se da en actos que no sean libres. Solamente son incomunicables aquellos actos que proceden de la interioridad del sujeto. Y de ahí que, por ejemplo, cuando una persona tiene un vicio, el acto se asemeje a todos aquellos que tienen vicios. ¿Por qué? Porque justamente el vicio implica obrar como desde fuera de ti, o sea, movido por otra cosa, como cuando un alcohólico es movido por el alcohol y le atrae eso y no puede obrar sino de esa forma. Y de ahí que todos los alcohólicos se dirijan hacia el alcohol de una manera muy similar. ¿Se fijan? Y esta es la razón del por qué la psicología moderna puede establecer patrones de conductas viciosas. ¿Me entienden? O patológicas, que justamente van en dirección absolutamente opuesta, contraria a lo que es una operación propia de un ente personal, que es, por lo mismo, por ser el dueño de sí, completa y absolutamente original. ¿Se fijan? Dicho en otros términos, cuanto más impersonal es el acto, tanto más se asemeja a los animales, a los actos de los animales, con una pequeña diferencia, y es que los animales no yerran jamás, porque tienen instinto. En cambio, nosotros sí. Tú, cuando actúas de modo impulsivo, siempre cometerás error. Ese es el tema. Bien. Bien. Segunda propiedad que está muy de la mano obviamente con el anterior es la libertad, ¿no? La libertad. ¿Qué quiere decir la libertad como propiedad del ser personal? ¿No? La libertad moral, como propiedad del ser personal. ¿A qué está apuntando la noción de libertad cuando decimos que es una propiedad del ente personal? Estamos diciendo que el acto personal es mío. O sea, lo que estábamos diciendo simplemente cuando decimos que la libertad es una propiedad del ente personal, estamos diciendo que Juan o Margarita, por el solo hecho de ser personas, tienen dominio sobre su acto. ¿Y por qué tienen dominio sobre su acto? Porque tienen percepción de sí mismos, tienen posesión de sí mismos. Los seres personales son tan perfectos o sea, tienen tal perfección en su ser que se tienen incluso a sí mismos, tienen posesión de su ser, lo cual no significa que se hayan dado el ser a sí mismos, porque eso no ocurre, pero tienen posesión de su ser, a tal punto que incluso pueden determinar darle fin. Por eso es que solamente los seres humanos se pueden suicidar, por ejemplo. La libertad, por lo tanto, nombra la posesión del acto. Yo soy poseedor del acto que realizo. Acuérdense que estamos hablando de los actos voluntarios. Como soy poseedor de los actos que realizo, es por esa razón que yo me apodero del bien y del mal del acto realizado. Y por eso es que cuando
realizo voluntariamente un ejercicio de matemáticas y lo hago bien, me apodero de la perfección de realizar bien el acto de matemático, a tal punto de que si lo hago de manera habitual voy a adquirir la ciencia matemática. El que la adquiere soy yo. No es que la adquiere el acto como de fuera, no es que la adquiere la inteligencia, no, la adquiero yo mediante mi inteligencia o por medio de mi inteligencia. ¿Se fijan? Y lo mismo pasa en el orden moral. En la medida en que me disponga a querer el bien del otro, yo voy a ir generando en mí justamente una disposición a darle al otro lo que es suyo. ¿Y cómo se denomina eso? Justicia. No es que en mí hay justicia, no, es que me he vuelto un hombre justo. ¿Por qué? Porque aquella elección, en la medida en que se ha hecho habitual, me ha perfeccionado. Y ha perfeccionado, en este caso, mi potencia de la voluntad para darle al otro lo que es suyo, para estar permanentemente dispuesto no solamente a ver lo que es del otro, sino a querer dárselo. Que eso es fundamental. Acuérdense que la justicia es una facultad que perfecciona, es un hábito, perdón, una facultad, es un hábito que perfecciona la facultad de la voluntad, ¿ya? Para justamente querer, porque es la operación de la voluntad, querer darle al otro lo que es suyo. La causa del acto es el propio ente personal. Esto es muy importante. La causa del acto, el principio del acto es intrínseco. Somos nosotros los dueños de nuestros actos. Por eso es que estamos hablando de la libertad como una propiedad del ser personal. No hay libertad en entes que no sean personales, porque para que seas un ser libre tienes que tener posesión de tu acto. Y esta es la razón por la cual decimos que en los animales propiamente no hay libertad. Para que hubiese libertad tendrían que tener posesión de sí mismos. Y esa posesión de sí mismos se manifestaría, al igual que en los seres humanos, que no podría reducir al género las conductas. En cambio, en los animales, justamente eso es lo que precisamente ocurre. Que tú cuando quieres explicar lo que es el comportamiento de una iguana o de todas las iguanas, te basta entender una o dos o tres según la especie que estés hablando. Pero todas se comportan de acuerdo a eso, porque operan por vida sensitiva, porque tienen alma sensitiva y por lo tanto operan desde una instinto, desde un determinado estímulo, ¿no? Entonces, la incomunicabilidad, como les decía, no se dan actos que no sean libres. El acto personal, al proceder de la persona como único principio, no se reduce a la especie, ¿no? O sea, no puedo decir que todos los hombres o todas las mujeres son así, o todos los seres humanos hacen la misma cuestión. No, eso no pasa. ¿Se fijan? Esta es la razón por la cual el psicólogo tiene que conocer a Juan para saber lo que le ocurre y no solamente saber cuáles son los actos que está realizando, sino que tiene que conocerlo. Distinto es cuando va al veterinario y un perro tiene una conducta determinada, inmediatamente el veterinario, si ha estudiado esa conducta patológica en un perro, te va a decir cuál es el motivo. Bien, y otro aspecto importantísimo que se sigue de la libertad es la responsabilidad, ¿no? O sea, por eso es que pongo acá que se sigue de la propiedad anterior. Por eso es que libertad y responsabilidad van de la mano. ¿Y cuál es la argumentación en todo esto? Que como el acto es de la persona, entonces la responsabilidad del acto es de ella, obviamente. Cuando nosotros realizamos un acto, en vista de que me tiene a mí como único principio más próximo, ¿no? O sea, como yo soy el causante de realizar un acto voluntario, soy automáticamente responsable de ese acto. Y de hecho, de la misma forma en que me apodero, esta responsabilidad se manifiesta en el apoderamiento del bien de la obra realizada, así como del mal de la obra realizada. Y por eso es que en el ámbito científico, cuando yo razono habitualmente bien ejercicios de matemática, me vuelvo un buen matemático. Cuando yo razono habitualmente mal las matemáticas, los ejercicios matemáticos, me vuelvo malo en matemáticas. De la misma forma en el orden moral. Esto es lo que tanto cuesta hablar en la cultura actual, producto de la intromisión de las ideologías. Y esto es absolutamente fácil de identificar en el mundo cotidiano a partir del sentido común. En la medida en que yo me voy volviendo, que yo me voy habituando a querer lo que es del otro y dárselo, es que me voy volviendo justo y por lo tanto bueno.
Bueno en el sentido en que yo a través de esos actos me voy apoderando en un orden creciente de la felicidad y de la plenitud a la que estoy ordenado. A la inversa, en la medida en que me habitúo a no querer el bien del otro y dárselo, me voy apoderando de la injusticia o de la avaricia o del hábito de robar y por lo tanto me voy volviendo malo en el sentido de que estoy escogiendo permanentemente de modo habitual aquello aquello que debería escoger y de tal forma que me voy apoderando de eso y es por eso que me voy volviendo injusto, avaro y ladrón. ¿Me explico, no? Y esto que puede sonar hoy día, sobre todo hoy día por la intromisión, como les decía, de las ideologías, es absolutamente fácil de ver en la sociedad, al punto que si tú ves un tipo que permanentemente está robando, no vas a confiar en el tipo, no en sus actos. ¿Por qué? Porque tus actos, de alguna forma, al ser tú dueño de ellos, hace que tú vayas apropiándote y te vayas haciendo responsable de los actos y al mismo tiempo reflejen aquello que amas hacer. Aquello que ves como un bien. En este caso, sustraer voluntariamente los bienes ajenos o no querer darle al otro lo suyo o simplemente guardar cuando tienes la posibilidad de darle a otro y que es a quien le falta y tú pudiendo otorgárselo, ¿no? Por lo tanto, debido a esta responsabilidad que deviene del dominio de nosotros mismos, es que es absolutamente intransferible. Yo no, o sea, mi abuelo o mi abuela serán responsables de sus actos. Yo no puedo hacerme cargo moralmente de los actos que realizan. E incluso no solamente de los actos morales, sino también de los actos personales cualquiera, como puede ser el acto de entender. Por más que mis padres entiendan muy bien algo, eso no implica que yo lo entenderé. Por más que mis padres vean algo, no significa necesariamente que yo lo vea y lo capte con la misma claridad. Y de la misma forma, por más que hayan realizado un acto buenísimo o un acto malísimo moralmente según el criterio de la naturaleza humana, es que yo tampoco me voy a ver beneficiado o voy a tener mérito o demérito por eso que han realizado, ¿no? Por eso es que se debe siempre responder por lo elegido. En la vida moral eso te pasa, en la vida moral te pasa y en la vida civil no siempre, pero en la vida moral siempre pasa. Siempre respondes por lo elegido. El injusto, o sea, la persona que nunca quiere darle al otro lo suyo se vuelve injusto, quiéralo o no. La persona avara, la persona corrupta, van a ir adquiriendo la imperfección de los actos. Puede ser que se den cuenta, puede ser que no se den cuenta, pero lo que está absolutamente claro es que la plenitud de la vida que está conforme al orden de la naturaleza no la van obteniendo. El gozo que deviene del actuar con generosidad, que no es otra cosa sino por saberse absolutamente dueño de tu acto y al mismo tiempo en consonancia con la naturaleza, ese gozo, que es un gozo absolutamente interno y no solamente externo, como en el caso del avaro, que creo que en algún momento yo se los comentaba en un ejemplo, ese gozo nunca lo va a tener la persona avara, jamás. Lo que pasa es que el avaro siempre les va a justificar su acto porque no hay otra alegría que conozca sino aquella que es más exterior a él. No conoce, no sabe lo que es vivir la generosidad. Y por eso es que siempre va a guardar el dinero porque ya se habituó a eso y es la única alegría que conoce que está absolutamente subordinada a la cantidad que guarda y es absolutamente exterior. ¿Bien? Por lo tanto, como les digo, ese responder respecto de lo elegido siempre va a pasar en el orden moral, mas no siempre va a ocurrir en el orden civil, porque puede ser que seas o seas un corrupto a lo largo de toda tu vida y jamás te pillen, lo cual no implica que tu vida sea una desgracia, por más que el sujeto incluso crea que no lo es, porque la plenitud de vida personal, como lo estamos viendo acá en filosofía, pasa por una vida conforme a la naturaleza, que no es otra cosa que una vida libre. Y esa vida libre se da en la medida en que hay virtudes. Y obviamente una persona que es avara o que es ladrona o que es, qué sé yo, cualquiera de las vicios que ustedes se puedan imaginar, son personas que no tienen un gozo, o por lo menos el más alto que se puede alcanzar. La consideración del bien, la elección, la ejecución del acto personal tiene su origen en el propio sujeto como causa, como lo explicamos, ¿cierto? Y esto, por tanto, lo hace responsable, ¿no? Obteniendo el mérito del mismo, es decir, el bien o el mal elegido, que es lo que yo les expliqué hace un ratito atrás. Finalmente, tenemos esta que es muy importante, que es la interioridad o vida íntima, ¿no? Que es, o vida interior.
es un tema realmente lindo, ya, realmente lindo, porque la vida íntima o la interioridad deviene justamente de esta autopresencia, ¿no? De esta percepción, de esta conciencia de nosotros mismos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que decimos ahí que la vida íntima supone en el subsistente personal, o sea, en Margarita, la unidad de sus actos como incomunicables. O sea, ¿qué significa la unidad de sus actos? Todos los actos de Margarita, todos lo que quiere, lo que entiende, lo que siente, todos los actos se realizan al final en un solo yo, en un solo lugar interior. Y en ese lugar interior encuentra el único principio a partir del cual realiza todos sus actos. Por eso es que esta autopercepción, este tenerse presente a sí mismos, este elaborar un yo como una unidad, es lo que le entrega unidad a todas mis diversas operaciones que realizo. Cuando yo siento, cuando yo entiendo, cuando yo amo, cuando yo, ¿cómo se llama reconozco, cuando yo veo, bueno, todo lo hago yo. Y todo se encuentra en una última posición íntima que es la percepción y la tenencia de nosotros de nuestro propio ser. O sea, es tal la unidad del ente personal, es tal la unidad del ente personal, se percibe a sí mismo, que hasta se capta a sí mismo. Y en ese captarse a sí mismo, genera, en el fondo, o percibe justamente esta primera y más importante, en el fondo, perfección de existir, que es su vida, ¿no? Por eso es que la vida interior solamente la tiene el ente personal que es capaz de poseerse, porque su perfección de ser es tan alta que se posee, ¿no? Y por lo tanto se percibe. Esta vida íntima consiste sobre todo en una palabra, esto es muy importante, ¿eh? O sea, nosotros por ser entes intelectuales, nos concebimos, formamos un verbo respecto de nosotros mismos, decimos quiénes somos y decimos lo que queremos ser y decimos lo que hemos sido. Por eso, por ejemplo, San Agustín las Confesiones, en el libro noveno de las Confesiones, relata y dice, es tan fundamental para la vida interior del ser humano la memoria, porque a partir de la memoria reconoce lo que ha sido y a partir de lo que ha sido reconoce quién es. Por eso es que dice San Agustín una cosa muy bonita, y es que cuando una persona pierde la memoria en sentido estricto, lo que pierde es su identidad. Y esto es tremendo, ¿eh? Y tiene toda la razón. A partir del cual, justamente esta palabra, a partir del cual se concibe así por el que el hombre, la persona humana, expresa dentro de sí lo que es. Esto está muy claro, ¿no? La persona puede decir, yo soy este, ¿no? Yo soy esta persona. Y lo increíble es que esa percepción de sí no es del todo tan consciente. Hay veces, hay muchas veces en la vida humana, que esta percepción de sí, no solamente muchas veces, sino que esta percepción de sí nunca es total, nunca es absoluta. ¿Por qué? Porque hay una cierta dimensión de ti mismo que incluso te supera a ti. Por ejemplo, para saber todo sobre mí tengo que saber, por ejemplo, la causa final, o sea, cuál es el último destino de mi existencia, de dónde provengo, qué es lo que me hace ser lo que soy. Bueno, todas esas cosas son preguntas fundamentales de la vida humana que las trata la filosofía, pero que de alguna forma te manifiestan lo misterioso que eres, porque supera las posibilidades de la inteligencia humana darle respuesta clara, ¿no? Y de hecho, no porque todavía no se haya descubierto, sino que porque efectivamente excede la inteligencia humana en tanto que la inteligencia naturalmente está ordenada al conocimiento de la realidad material y no a las realidades de carácter inmaterial, como es, por ejemplo, las causas últimas de tu existencia, ¿no? Y lo que eres tú como ente personal, como ente subsistente de naturaleza intelectual, ¿no? Un subsistente distinto, como decía Canals, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí viene todo el problema de reconocer lo que es mi vida, el principio de vital el alma, y ustedes vieron todas las dificultades que tenemos hasta el día de hoy para poder explicar en qué consiste este principio vital inmaterial que denominamos alma humana, ¿bien? Entonces, este verbo expresa dentro de sí lo que es la persona, lo que fue y lo que quiere ser. ¿Se fijan? O sea, todo esta dimensión expresando dentro de ti lo que eres de modo atemporal, ¿no? Por eso que tú no vives solamente en el presente, sino que te proyectas y a partir de lo que has sido, ¿no? La vida íntima, por lo tanto, es el vivir propiamente personal. Esta es la vida propiamente de la persona, o sea,
¿En qué consiste la vida propia de un ser personal? ¿En qué consiste propiamente la vida de Margarita? En formarse palabras fecundas sobre la realidad para que conociendo profundamente la realidad también se conozca así y ame de tal forma todas las cosas y a sí mismo y a los demás y a otros seres personales de acuerdo a su mérito y viva por lo tanto en conformidad a eso, en conformidad a una palabra. Por eso es que los griegos tenían razón cuando decían el hombre tiene que vivir conforme al logos. Y la vida propia del ser humano es la vida conforme al logos. ¿Se fijan? Conforme a la palabra, a la razón. Bien. El ente personal, por lo tanto, porque se autoposee, está vuelto sobre sí mismo y entonces posee sus actos y estos actos poseídos en esa unidad de autoposesión y esos actos entonces constituyen la vida íntima. Esto está muy bonito, ¿no? O sea, que al final, todos los actos que yo justamente por poseerme los tengo en mi interior, veo de dónde brotan, veo lo que yo quiero y finalmente a través de mis actos puedo alcanzar la realidad, sea entendiéndola, sea amándola, sea queriéndola, sea haciéndola, es que todo eso ocurre finalmente en mí. Y entonces yo por eso es que puedo decir con toda tranquilidad, yo sé lo que siento, cómo siento, qué quiero y qué, cuánto y qué entiendo. Y lo voy a tener cada vez con mayor precisión en la medida en que yo vaya formando en mí cada vez palabras más fecundas, expresivas de la realidad, donde yo diga efectivamente lo que las cosas son a partir de los verbos que concibo en mi interior. ¿Se fijan? Oigan, me salió de una. Así que, ¿se entiende más o menos lo que estoy mencionando o todavía no? De a uno, por favor. Sí, Ya, profe. no me conecto. Ya, Mariana, muchas gracias. Ya. Anita, muy bien, gracias. Sí, se Ya, entiende, profe, hasta el momento. perfecto. Ya, buenísimo, buenísimo. Ya, yo lo que les acabo de comentar, yo pasé muy rápido esta primera sesión porque me quedan de hecho la segunda mitad, entonces creo que anduve extraordinario en el tiempo, pero bueno, yo sé que pueden quedar algunas consultas y todo eso, pero espero que hayan visto la unidad que hay justamente entre lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Sobre la noción de persona y y cuáles son sus propiedades, ¿no? Y ahora vamos a ver un tema que es realmente lindo, que corresponde a la sesión siguiente y que, como les dije a los que habían llegado recién, que era Pablo y Mariana al comienzo, vamos a ver cómo es que la persona se constituye como sujeto y término de amor y amistad. Este es un tema que es muy bonito y que a la vez comprenderlo en su plenitud implica saber otras cosas adicionales a las que vamos a ver obviamente, pero que espero que con esta introducción a ustedes les quede más o menos claro, ¿ya? O sea, esa es la idea. Bien, chiquillos, esa es la idea. ¿Ya? Entonces bueno, ya está compartido, así que me voy a meter de inmediato a la sesión. Ya. Bien. Ya. Vamos a recordar nuevamente, acuérdense, algunas cosas que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? La noción de persona se toma desde el acto de ser, esto es muy importante para el tema que vamos a ver, no se olviden nunca. Cuando decimos que Juan es persona, no es lo mismo que decir que Juan es un ciudadano o que Juan es un ser humano o que Juan no, porque eso está dentro del género de los seres humanos, del género de la ciudadanía. Cuando decimos que Juan es persona, estamos diciendo que Juan es único. Cuando decimos que Margarita es persona, estamos diciendo que Margarita es única, digna, porque por la perfección de su ser, porque es un ente intelectual. ¿Ya? Posee sus actos, es absolutamente único, manifestado dicha unicidad a partir de sus actos máximamente singulares y del dominio de sí, ¿no? Entonces, al decir que alguien es persona, estamos diciendo dos cosas, ¿cierto? Yo recuerdo siempre estas cosas como una letanía casi, como un mantra para que usted no se lo olvide, que tiene algo común a todos, que es el ser personal, y la dimensión personal está en cada ser humano. Todos los hombres son personas en acto, ¿ya? O sea, no se puede, esto es muy importante, se me olvidó comentarlo, pero no se puede perder la categoría de persona. Alguien podría decir, esta persona, este sujeto es indigno porque cometió un acto atroz, por ejemplo. No,
No, la persona sigue siendo persona. Margarita, por más la mayor atrocidad que uno pueda llegar a hacer, efectivamente es digna. Les voy a, o sea, ejemplos en la historia los hay muchos, muchos, pero no, para no empezar a precisar, pero en el fondo, por más indigno que sea el acto, un violador y asesino sigue siendo digno porque es persona, no es algo que te ganas, es algo que te constituye. Y precisamente por ser persona, es entonces que merece un juicio justo, por más justamente porque no cometió el acto de justicia debido conforme a su naturaleza intelectual. ¿Se fijan? Porque si no lo que estaríamos haciendo sería simplemente aplicarle una sanción a partir de una convención que no se sostendría nada más que los intereses de unos pocos. Y por eso es que es importante, o de las mayorías, da lo mismo, pero serían intereses, sería una convención y por lo tanto no tendría una fuerza absoluta, sino que solamente tendría una fuerza relativa. ¿Bien? ¿Por qué podemos estar tranquilos de condenar a alguien que ha cometido violación y asesinato? Bueno, justamente se le puede condenar porque es contrario a la naturaleza, entonces podemos estar absolutamente ciertos que es bueno condenar a esta persona. ¿Sí? Ya veremos cuál es la condena, pero es absolutamente condenable porque es un acto contra natura. ¿Se entiende, no? Cuando es convención, puede ser que alguna vez sí y alguna vez no. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las convenciones de los tiempos. ¿Se fijan? Y las circunstancias y los valores stock. Por eso es que el único criterio moral absoluto de los actos es la naturaleza humana. Y ahí radica la dificultad. Cuando se te olvida la naturaleza humana, se te olvida lo que tienes dado y por lo tanto únicamente te quedas contigo. Y lo que ocurre ahí es que todo se relativiza. Y al relativizar todo, entonces al final terminas entendiendo que la ley te coarta, que la ley te complica, que la ley te genera pérdida de libertad y todo orden al final es una pérdida de libertad y toda necesidad es una pérdida de libertad y bueno, ahí se empieza a ir todo el caos. ¿Se fijan? Ese es el problema. Por lo tanto, todo ser humano, como dice abajo, es persona del mismo grado. Somos todos iguales en tanto entes personales, por tanto poseemos la misma dignidad. De los tipos más terribles hasta los tipos más nobles, todos tienen la misma dignidad en tanto que personas. No en el orden moral, pero sí en tanto que personas. ¿Bien? Bien. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo repasamos la vez anterior, recordamos, aquí yo siempre les recuerdo las definiciones más importantes, ¿cierto? La de Tomás de Aquino, la de Bosch y la de Canals. Pero ahora vamos a entrar directo a lo que es la persona como sujeto y término de amor y amistad. Y aquí vamos a citar a Canals Vidal en una conferencia en el año 1989 en un libro que se llama Sobre la esencia del conocimiento, donde trata, creo que en algún momento se los comenté, pero creo que lo vimos cuando estábamos hablando del conocimiento intelectual. Pero bueno, donde trata justamente este tema hacia la última parte del libro, que es como la página 627, una cosa así, 628, donde dice lo siguiente, dice esto que realmente es una maravilla. Por favor, si usted puede, después sáquele una foto, está un pantallazo acá, se compra mármol, lo talla y lo cuelga en su pieza, ¿ya? Dice lo siguiente, nadie puede decir que ha entrado en relación de amor, de comunión de vida con una persona, o sea, nadie puede decir en verdad que ha amado, ¿no? Ha amado recíprocamente, en comunión de amor, en el fondo, si no ha deseado comprender. Ya, o sea, parecía ser que hay una dimensión activa en el amor, ¿no? Si no ha deseado comprender por intimidad, o sea, lo propio del ser personal, o sea, que haya brotado desde lo más interior, por comunicación confidencial, o sea, esa comunicación que solamente se tiene con los seres amados y por eso es que la relación entre los amigos es absolutamente única, la vida de aquella persona que ama. La vida de aquella persona que ama. O sea, si no hay un deseo real, genuino, de comprender interiormente, desde tu interioridad, la comunicación, y por comunicación más bien, de la vida, la vida de la persona que se ama, o sea, es entonces un problema, ¿no? O sea, en sentido estricto, si no le interesa la vida de la persona que quiere, no hay amor. No hay amor de amistad. Todo amor de amistad resulta de una genuina, de una primerísima, podríamos decir, complacencia originaria por
por primero captar el bien que hay en el otro y luego desear darle más bien, desear darle un bien al otro. Y el amor más alto es desear darse al otro. No hay bien más alto que tu propia existencia. Y por lo tanto, cuando tú amas a la otra persona, lo que haces es que le donas tu libertad. Ahí está el tema. Y por lo tanto, por eso es que dice ahí, no hay amor interpersonal sin un deseo, aquí estamos hablando de un deseo intelectual, ¿no? Un deseo profundo de interior, ¿no? Necesidad vital de comprender la vida de quien se ama. Esto es muy bonito, esto está muy bien. Aquí lo que está diciendo Canals, chicos, esto es realmente lindo. Lo que está diciendo Canals, Francisco Canals, por si acaso, catedrático de metafísica de la Universidad de Barcelona, de la famosa Escuela de Barcelona de mediados del siglo pasado, uno de los catedráticos más importantes de metafísica del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, maestro de una infinidad de catedráticos de metafísica que hoy día ocupan los cargos más importantes de la Universidad de Europa, que ya salieron las grandes obras y que además yo personalmente tuve la posibilidad de visitarlo un año antes de su fallecimiento y por lo tanto me siento bendecido por eso. Y ahí podemos conversar un poquito porque no estaba bien de salud, pero bueno. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hay una necesidad vital. Lo que está diciendo es que nuestra vida como entes personales exige para su plenitud la comunicación de vida interior. Chicos, lo que está diciendo acá es que en un sentido bastante más profundo al que lo decía Aristóteles cuando decía que la vida no es posible sin amigos, lo que está diciendo Canals con mayor profundidad, porque aquí se está tomando principalmente de Tomás de Aquino y por lo tanto desde la noción de persona, es que la plenitud de un ser personal pasa por la comunicación de su vida. Y esa comunicación en las operaciones de la vida, que en parte también está mencionado en Aristóteles, aunque únicamente desde una perspectiva política, en el caso de la filosofía y del realismo contemporáneo, está desde una perspectiva personal íntima de cada sujeto, nada más que para el bien y la perfección de cualquier ente personal, ni siquiera para el bien común de la sociedad política, sino que Juan o Margarita logran su plenitud de vida en la comunión de vida con alguien que aman. Ese es el punto. No hay plenitud de vida en un ser personal, sino en tanto que ama a otra persona. Y la razón, de hecho, es muy sencilla, porque tú tienes dominio de ti para donarte, tú tienes dominio de ti para darte al otro. Y es por eso que los seres humanos encontramos la máxima plenitud en la donación sincera de sí a los demás. Y por eso es que los actos más nobles de la vida humana consisten en donación de su propia libertad, en la donación de la propia libertad. Y por eso es que cuando yo amo a alguien, me doy a esa persona. ¿Pero cómo me doy? Eligiendo por el bien de ella antes que por el bien mío. Y ahí está la paradoja de toda la naturaleza respecto del hombre, respecto de la persona humana. Porque cuando en toda la naturaleza vemos que todos los entes, y al igual que el hombre, buscan la perfección propia. Pero, por ejemplo, cuando Margarita alcanza su máxima plenitud es cuando se dona a los demás. Y esta es la razón, por ejemplo, por la cual podemos dar la vida por una causa justa. Solo la persona humana puede dar la vida por una causa justa. Puedes dar tu vida por una persona que no conoces. Puedes dar la vida por otro. Y al final, todo ese bien que tú sabes que está asociado al acto es un bien que ni siquiera tú vas a ver. De hecho, las consecuencias de ese acto que ves como bueno es el término de tu propia existencia. Esta es la razón por la cual un padre o una madre pueden pasar hambre por darle de comer a sus hijos. Porque son seres personales. No juzgan eso por instinto, porque de hecho no todas las madres ni todos los padres hacen eso. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Canals. Por eso es que hay un deseo, pero que ese deseo se constituye como una necesidad vital. Sin esta plenitud que deviene del amor personal, es que entonces no hay posibilidad de ser pleno en esta vida. Sin ese deseo no hay posibilidad. Por eso es que la vida plena del ser humano, la vida plena del hombre, la vida plena de Margarita en su vida pasa
por tener una comunión de vida personal con otros seres que amas. Podemos perder todo en la vida, pero no podemos perder el amor de otros y amar a otros. Por eso no es raro, chicos, que la misma incluso sociedad política se sostenga desde la amistad cívica, de esta necesidad de buscar el bien en comunidad. Porque además ninguno de nosotros se basta a sí mismo, por lo tanto necesitamos de los demás. ¿Se fijan? O sea, todo estaba finalmente, ¿cómo se llama? Unido, ¿no? Bien. Solo las criaturas, aquí está, de acuerdo a lo que dice Canas, ¿no? Solo las criaturas racionales son capaces de ser amadas con amor de amistad. Esto es muy importante, porque solamente las criaturas racionales libremente pueden donarte tu vida. Pueden donarte su vida, perdón. Porque la amistad se funda en la comunicación de la vida que libremente se entrega. ¿Se fijan? Libremente se entrega. Poner en común la vida de los que se aman. ¿Se fijan, no? Se ponen como se hace una especie de comunión de vida de modo confidencial. Por eso es que la vida, la amistad que yo tengo con Pedro o con Margarita es absolutamente distinta una y otra. Mi comunión de vida con Pedro es absolutamente distinta a mi comunión de vida con Margarita. Y esa comunión de vida tiene particularidades. ¿Por qué particulares? Porque la vida interior de Margarita no es la misma que la de Pedro. ¿Se entiende? Entonces se arma una confidencialidad de vida en común que termina siendo, y esto es lo lindo, termina siendo un espacio vital que empieza a existir y en el cual, cuando nos hacemos amigos, y en el cual nos desarrollamos ambos, precisamente porque en ese amor nos buscamos mutuamente el bien. Incluso si uno lo pudiera decir económicamente es buenísimo, porque ahora ya no solamente yo quiero mi bien, sino que también aquellos que me aman. ¿Se fijan? Solo las criaturas racionales comunican en la vida humana según razón. ¿Se fijan? Aquí está lo fundamental, ¿no? Que comunicamos nuestra vida según razón. Por eso, y aquí decimos, la amistad es del hombre en cuanto ente personal, fundando y realizando por sí misma y con mayor madurez una comunión de vida personal. Esto es muy bonito, ¿se fijan? Fundando y realizando por sí misma y con mayor madurez una comunión de vida personal. En la medida en que el sujeto y las personas tienen una formación cada vez más profunda en la vida en virtudes y por lo tanto cada vez son más libres, tienen cada vez mayor posesión de sí. Esto, por favor, chiquillos, es muy importante. ¿Quiénes son las personas que aman mejor? Y que las personas que tienen mejores relaciones de amistad y tienen una vida más plena. Las personas que viven más virtudes. ¿Y por qué es así? Porque se tienen más. Y al tenerse más a sí mismas, se donan mejor. Y al donarse mejor, aman mejor. Y la otra persona que es amada recibe mayor bien. Por eso es que los amigos, decía Aristóteles, aunque de manera bastante más, ¿cómo se llama cerrada, ¿no? Que solamente hay amistad profunda entre hombres buenos, entre hombres que son, ¿cómo se llama esto? Virtuosos. Y en eso tiene razón. Lo que pasa es que el problema de Aristóteles es que consideraba que los seres humanos libres son solamente los hombres que están en el orden de la política. Y esto ya no aplicaba de un modo pleno ni para los esclavos, ni para los comerciantes, ni para los que tuvieran un lugar social distinto a los de aquellos que eran libres dentro de la polis, ¿no? Por supuesto, tampoco a la mujer y tampoco a cualquier bárbaro, por más ser humano que fuere, ¿no? En cambio, justamente con Tomás de Aquino, como todo ente intelectual es un ente personal, Tomás de Aquino sí comprende que la plenitud de vida personal sí la puede tener cualquier ser humano, Juan, Margarita, quien sea. ¿Por qué? Porque al ser entes intelectuales pueden alcanzar cada uno en la vida que tengan las virtudes que son necesarias para una vida feliz humana. Y por lo tanto, en esa plenitud de vida virtuosa pueden alcanzarlo el máximo grado de libertad y por lo tanto amar de manera más plena. ¿Se fijan? Y por lo tanto, volviendo ahí para reivindicar también a los griegos, en la medida en que tú vives cada vez con mayor vida en el logos, entonces tú vas a lograr una plenitud de vida cada vez más alta con la posibilidad de amar
de modo cada vez más genuino y donarte de modo sincerísimo a aquellas personas que dices amar. Por eso es que cuando hablamos de la amistad, decimos que dos vidas, dos amigos, de tal manera en la amistad se unen que tienen una vida en común. Por eso es que el mismo Aristóteles, y después Tomás de Aquino lo comenta, para hablar de estos autores, ya que los comenté, que tratan muy bien este tema, es muy bonito, dicen que al final, sobre todo esto lo dice Aristóteles en el Tratado del de Ánima, dice, los dos amigos son, los amigos son como dos cuerpos con una sola alma. El amigo es como un otro yo. ¿Se fijan? Porque hay una extensión de sí. ¿Y por qué hay una extensión de sí? Porque hay una relación, una vida en común a partir de la comunicación de sus operaciones de la vida. ¿Se fijan? El amor de amistad implica la posibilidad ahí falta una de una comunicación de vida personal singular, y aquí está muy bonito esto, asumida por cada uno en su conciencia irrepetible. O sea, al final, la relación entre los amigos, ¿quiénes solo la conocen? Cada uno de ellos, porque cada uno de ellos ve en su interior el modo en que su amigo se dona, el modo en que su amigo se entrega, el modo, en definitiva, en que su amigo lo ama. ¿Se entiende o no? Aquí cuando estamos hablando de amigos, estamos hablando en sentido amplio, que podemos hablar del amor esponsal, el amor de pareja, el amor de amistad, el amor filial, el amor paternal, el amor fraternal, etcétera, 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 ¿no? Estamos hablando de la amistad en sentido amplio, ¿no? Y por eso es que al final, cuando hablamos, por ejemplo, del amor de amistad, es muy bonito porque estamos hablando de un amor de benevolencia recíproco, ¿no? Y en este caso, el amor que se debe a la persona es un amor de benevolencia y no un amor de posesión. Esta distinción la hace Tomás de Aquino en la Suma de Teología, cuando dice existen dos tipos de amores. Fundamentalmente, uno que es de posesión, que se le tiene a los seres irracionales, en tanto que uno tiene, por ejemplo, el amor que se tiene a una mascota, el amor que se tiene a un inmueble, que sea, son amores que no son equivalentes al amor hacia una persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres diferentes, donde el ente irracional no se dona hacia ti, no hay una amistad formalmente, sino que hay una relación de dependencia y una relación de posesión. Y en esa relación de dependencia se necesitan, y sobre todo más el racional que el racional. Por eso es que si tú no alimentas a tu perrito se va a morir. Y por eso es que es debido, sobre todo por el cariño que te entrega, sobre todo por el amor por el amor sensible, por el amor que te dona ese perrito, que además yo soy un perruno pero empedernido, entonces a mí me encanta siempre he tenido perrito, y la verdad es que te alegran la vida profundamente. Pero no es comparable, sin duda alguna, por más que yo quiera a mi perrito, que se me murió hace poquito, por más que yo lo haya querido tanto, no es comparable la vida con él que obviamente la vida que tengo con un amigo. O sea, mi perro, entre otras cosas, no me quiere andar escuchando mis problemas, que entre otras cosas que yo le haga cariñito, me ponía unos ojitos que eran muy simpáticos porque me decía con los ojos que casi que no deje de hacerme cariño, quiere que le dé comidita, quiere que le dé agüita, que lo saque a pasear cuando corresponde, obviamente, digamos, porque es un perrito, digamos. Y yo me alegro porque me entrega mucha alegría, porque simplemente verlo contento a mí me alegra el espíritu. ¿Se fijan, no? Pero distinto es un amigo no me va a pedir agüita ni tampoco me pide, lo que vamos a hacer es una comunicación de vida interior. Y ese es el tema. El enriquecimiento y la perfección de la vida personal pasa justamente por comunicar la vida personal, ¿no? Y por eso es que el amor que se le debe a cualquier ser personal es un amor de benevolencia, ¿no? Es un amor buscando el bien del otro, por el bien del otro, no para sí mismo. Yo no busco, porque eso lo otro es utilizar ese amor de posesión, ¿no? Y de ahí que entonces lo propio de la amistad, el amor de la amistad, es la benevolencia recíproca. ¿Qué significa esto? Que implica la reciprocidad. O sea, no hay amistad sino en la medida en que hay reciprocidad. Como dice Aristóteles en el libro de la retórica, en el libro segundo de la retórica, en el artículo 5, dice, amigo es aquel que quiere el bien del otro, y dicen ser amigos aquellos que dicen estar en dicha disposición mutua. Esa es la definición.
Y cuando lo dice, justamente está recalcando que en toda amistad, él define tres tipos de amistad: la amistad por placer, la amistad por utilidad y la amistad perfecta. La amistad, en todas incluso, lo que hay es reciprocidad. El factor común es de reciprocidad, ¿no? Y esto obviamente implica el deseo originario, ¿no? Y por lo tanto hay una unión de carácter afectuoso. Si no está esa unión, si no existe esa unión afectuosa entre los amigos, entonces no hay un deseo originario de querer el bien del otro. Y por lo tanto, al no haber un deseo originario de querer el bien del otro, entonces no podemos hablar que existe un amigo. Por eso, chicos, es tan usual que cuando uno dice, este es mi amigo, pero no me llama nunca, es que eso ya te está diciendo muchas cosas. Eso ya te está diciendo muchas cosas. Lo propio del amigo es que justamente se cultiva. Y de hecho cualquier relación de amistad, cualquier relación de amor requiere cultivo. Requiere el querer el bien del otro, buscar el bien del otro. Y eso implica que cuando no tienes noticias del otro, necesitas saber si está bien. Para que tú al menos en esa noticia, cuando te diga estoy bien, estés. Por eso es que estos amigos que en realidad nunca llaman, no, es que entonces no son amigos, no les interesas. ¿No? Eso diría Aristóteles. ¿No? Y la verdad es que tiendo a estar de acuerdo. Y por eso, de hecho, chicos, cuando ustedes aman a alguien permanentemente, justamente por ese amor, uno de los efectos propios del amor es la unión. Y uno de los afectos propios también del amor, no efecto, afecto propio del amor, es el celo. Porque el celo es simplemente ese deseo de permanecer y no perder lo que tengo. Y por eso es que una persona que tiene celo es simplemente por el hecho de que ama lo que tiene. Entonces, distinto es ser un celoso irracional. No, el celo es absolutamente debido. Si no hay absolutamente celo por el bien que tengo al lado, que puede ser una persona o puede ser un bien material, es que entonces estoy manifestando que no lo quiero. O que me da lo mismo tenerlo a no tenerlo. ¿Se comprende, no? Ese es el punto. Por supuesto que hay un celo cuando uno ama sobre algo o alguien, y más aún cuando es sobre alguien. Otra cosa muy distinta es que ese celo se vuelva irracional, se vuelva imprudente y que gobierne mis actos voluntarios en todas aquellas cosas que tienen que ver con los actos libres de la persona que está al lado para que pueda llevar una vida tranquila, digamos. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Por eso es que aquí lo central es que hay una unión afectuosa que deviene justamente de la relación y de este deseo originario de compartir la vida, ¿no? Y por eso es que entre los amigos, entre las personas que se aman, lo que se da es una unión real, no ontológica, no es que ambos se vuelven uno y ocupan el mismo espacio, no, está hablando de una unión real en tanto su dimensión inmaterial, en tanto su dimensión anímica. ¿Por qué? Justamente por la comunicación de la propia vida. Por eso es que se arma una especie de ¿cómo podría decir? Complicidad propia entre los que se aman. Hay una especie de lugar común entre aquellos que se aman. Por eso dice, por la comunicación de la propia vida, pertenecen a la propia intimidad personal, siendo así sus bienes más preciados. ¿Qué es lo más preciado? Lo que nos decimos, lo que nos contamos, cómo ambos vivimos tal cosa, cómo ambos somos cómplices en esas cosas que juzgamos y que vemos y que compartimos y que vivimos. Por eso es que esta definición de Aristóteles de la ética nicoma con el libro octavo, el capítulo 2, el número 3, dice: la amistad consiste en una mutua benevolencia, ¿se acuerdan o no? En una mutua benevolencia y comunicación en las operaciones de la vida. Esta definición de Aristóteles es notable. Lo que pasa es que siempre Aristóteles tuvo en su cabeza, en el fondo, siempre tuvo el bien común de la polis, porque si no existe esto, no va a haber un principio originario de la sociedad política que es la amistad cívica, que después Tomás de Aquino, 18 siglos después la va a denominar, 17 siglos después la va a denominar concordia política, que de hecho creo que estaba bastante mejor. Pero bueno, la amistad consiste en una mutua benevolencia, ahí está la benevolencia recíproca, ¿cierto? Pero derivada de qué? En la comunicación de las operaciones de la vida. De hecho, esta es la razón por la cual entre aquellos que se aman, justamente no hay límites respecto de lo que es, tú le dices a quien amas profundamente y te has comunicado profundamente
lo que hay en tu interior sin temor. Sin temor. Lo cual no implica que algunas veces le diga unas cosas a uno y otras cosas a otro, porque uno comparte unas cosas con unos amigos y otras cosas con otros. Pero tú sabes que aquellas cosas que de acuerdo a tu criterio has visto que uno la entendería mejor por su historia de vida, por lo que fuera, nunca te vas a avergonzar. ¿Por qué? Porque se lo dices al otro, se lo dices a tu amigo, como tú te lo dices a ti. Y esta es la razón por la cual, con todo lo que hemos visto, la persona entonces es sujeto y término de amor y amistad. ¿Y qué significa eso? Que es un amor jamás posesivo. Siempre es un amor benevolente. Siempre es un amor que se sigue de la perfección del otro por ser un ente personal. Y cuya plenitud de vida de él pasa también por mi propia plenitud. O digámoslo al revés, mi plenitud pasa por buscar la vida o la plenitud de otra persona y de otro ser humano. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, el personalismo del siglo XX, con Munier, Marcel Levinas, incluso Husserl en algunos aspectos, Seifer y también, por ejemplo, Boctigua, cuando plantean esto, dicen la persona, sobre todo, no hay que desconocer jamás la relación, la noción de relación en la persona, porque la persona, cuando decimos Margarita, no podemos entender a Margarita sin las demás personas en este mundo, porque es la propia plenitud de vida de Margarita pasa por la donación sincera de sí a los demás, por ser ella misma justamente sujeto y término de amor y amistad. Chicos, si fui muy rápido, me dicen. Bueno, ahí dice Mariana, dice, se puede decir que debemos pelear contra el mal o sea, a ver, por favor, de hecho ustedes lo hacen aunque no se lo planteen en esos términos. Ninguno de ustedes quiere errar, ninguno de ustedes quiere amar a una persona que no te devuelve el amor, ninguno de ustedes quiere entregar su libertad a aquellos que van a usar de ella y no que justamente van a gratificarse y van a valorar el que tú se la entregues. O sea, esas cosas pasan, chicos. Lo que pasa es que ahora estamos conceptualizando y entendiendo por qué esas cosas pasan. Ese es el punto, ¿me entienden o no? Ese es el tema. Entonces, a mí me interesa, chicos, que ustedes vean este tema, por eso yo les dije, después de haber visto lo que es la vida, lo que es la vida, luego el alma intelectual, después de haber visto la unión cuerpo y alma, después de haber visto cómo el alma es un principio metafísico. Luego, las propiedades del alma. Y finalmente, haber pasado a la vida humana, lo que significa ver las facultades, las operaciones de la facultad, la inteligencia, la voluntad, los apetitos, y por lo tanto hay que ver el apetito irascible, el concupiscible, los sentidos y todas sus operaciones, entender la inteligencia, querer de la voluntad, las pasiones asociadas al irascible, las pasiones asociadas al concupiscible, las cualidades sensibles, el acto de sentir propia de los sentidos, en la captación de sus debidos objetos, que es la verdad en el caso de la inteligencia, el bien en el caso de la voluntad, el bien arduo en el caso del irascible, el bien placentero en el caso del concupiscible y las cualidades sensibles. Todo eso vimos entonces quién es Margarita, ¿no? Tenemos que, después de haber visto cómo está constituido, qué lo constituye, esta unión sustancial de cuerpo y alma, que tiene esta vida asociada a determinadas facultades y a partir de estas facultades vivimos, es que entonces tenemos que decir cuál es el valor y en qué consiste Margarita. Es una persona, ¿no? Y es una persona que significa que es lo dignísimo en toda la naturaleza, ¿cierto? Y al mismo tiempo que es absolutamente sujeto y término de amor y amistad. Y que no entiendes la plenitud de vida de la persona, sino en razón de una donación sincera de sí a todos. ¿Se fijan? ¿Se entendió, no? Más o menos. Pablo. Y, profe, cuando usted, cuando usted en principio comenzó a hablar y dijo sobre las ideologías, ¿a qué puntualmente se refiere? No, Pablo, lo que pasa es que yo lo que estaba diciendo es que cuando estaba hablando de que cuando tú te apoderas del bien y del mal elegido, lo que yo estoy hablando es que desde el siglo XIX en adelante, fraguándose en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX en adelante se empieza a desarrollar las ideologías, estamos hablando de todas las ideologías, ya capitalismo, liberalismo, comunismo, ecologismo, feminismo, ¿cómo se llama? Neoliberalismo. Como me dijo una vez una alumna me preguntó, profesor, usted nombró el feminismo y el machismo. Yo le dije, el machismo es demasiado rasca para hacer ideología, demasiado penca. Así que
Pero todas esas ideologías, y hasta el día de hoy, todas las ideologías han ido fraguando una cultura ideológica, donde ya se van creando nuevas ideologías todavía. Y eso pasa porque se ha perdido el sentido común, digamos. Y se perdió el sentido común por muchas razones históricas del pensamiento que sobre todo derivan desde una crisis del siglo XIV en adelante, ¿no? Y esta es la razón del por qué uno por sentido común ve cosas que son buenas y que hoy día son consideradas como malas y cosas malas que son consideradas como buenas. ¿Me entiendes, no? O sea, el quitarse la propia vida hoy día incluso es considerado como algo bueno en aras de las banderas de la libertad. ¿Me entiendes, no? Y resulta que el ser corrupto, el que no te pillen o el ser vivo y cosas por el estilo en el orden moral puede ser calificado como algo plausible dependiendo de la ocasión. Bueno, y todas esas pérdidas, esa despiste de la humanidad deviene principalmente por una pérdida de nociones fundamentales metafísicas, en el fondo o filosóficas, si usted quiere, que devienen del siglo XIV a nuestra era. Eso es lo que, entre otras cosas, por ejemplo, denuncia Heidegger. Martin Heidegger, un filósofo del siglo XX, uno de los más destacados, si es que no el más destacado del siglo XX, que manifiesta con toda precisión y dice la filosofía moderna, estamos hablando de los últimos 6 siglos, ha fracasado rotundamente, perdón, 5 siglos, ha fracasado rotundamente y por lo tanto debemos volver a los clásicos. Eso lo dice Heidegger. ¿Y qué es lo que hace la Escuela de Barcelona con Canas y todo ello? Dicen, efectivamente, hay que volver a los clásicos, pero no a los griegos, no tan atrás. Hay que volver a los griegos y a los medievales que tenían este fundamento y volver a actualizar el pensamiento filosófico. Y por eso es que tenemos que volver a recordar quiénes somos, cuál es la naturaleza humana, cuál es la naturaleza del conocimiento humano, de la vida humana, de las preguntas propias de la vida humana, para poder responderlas desde un realismo filosófico y no desde las ideologías que tanto daño han generado. Y si no me cree, bueno, vea simplemente las consecuencias que generó un solo siglo como fue el siglo pasado. Así que eso es más o menos lo que yo le puedo comentar respecto del tema de las ideologías así a la rápida. Si quieres saber un poquito más de esto, le recomiendo, mire, hay un texto que me publicaron hace 3 años que hablaba justamente sobre los gnosticismos modernos y contemporáneos en una revista de alto impacto, de hecho, de buena indexación a nivel mundial, una revista en el Perú, en la Universidad Católica del Perú, que se llama Gnosticismo, no me acuerdo cuál es el título bien, pero es sobre el gnosticismo moderno y contemporáneo. Si usted pone en Google gnosticismo moderno y contemporáneo, Buceta, va a encontrar el artículo donde le detallo cada una de esas cosas. A ver, déjeme buscarlo acá, les mando al tiro el link, espérese. Deme un segundito, perdonen chiquillos, deme un segundito y les digo de inmediato. Aquí está, a ver. Ya. Gnosticismo moderno y contemporáneo. Buceta, a ver si aparece. Sí, aquí está. Propiedad y antecedentes nociológicos, aquí está. Esto está publicado y también sobre el tema de la amistad me acaban de publicar un artículo en Argentina, donde quizá a usted les puede interesar sobre el tema de la amistad en la revista Scripta Medievalia, así que yo se la recomiendo un montón, pero este artículo me quedó creo que bastante digno, así que se los comparto de inmediato. Ahí está, por si le interesa tenerlo, ya. Y aquí está, les voy a mandar al tiro, que es bonito el otro, ya. Scripta. Aquí está. Aquí le estoy mandando también el otro por si le interesa sobre el tema de la amistad, que es un tema muy bonito que no vamos a poder seguir tratando acá en el curso porque no tengo tiempo para poder seguir viéndolo. Pero me lo acaban de publicar. De hecho, esta es una revista Scopus, también de las más de más alta indexación en el mundo. Y aquí se los mando, ¿ya? Así que por si les interesa el tema de la amistad y ese tipo de cosas, ahí tienen 2 artículos que... Lo sé, no, por favor, no es por autorreferencia, porque me acordé simplemente que he tratado ambos temas recientemente y por lo tanto creo que les puede servir, ¿no? ¿Ya? Eso pues, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra consulta. Siempre un agrado hacer las clases, chiquillos. ¿Ya? Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó todo claro? Profe, tengo una duda o consulta, Dígame, no sé cómo se dígame. puede tomar. La propiedad de la persona, usted dijo que eran 4, vida íntima, responsabilidad. ¿Se podría considerar el amor o la amistad, sabiendo que también el ser humano es un ser naturalmente social
y político Sí. que vive en comunidad. Está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta, Cristian. Lo que pasa es que no es una propiedad, porque no deviene del ser de la persona. O sea, en el fondo usted no nace amigo de nadie. Usted no es por ser amigo. ¿Me entiendes, no? La relación de amistad se concreta a partir de actos libres. ¿Me entiende, no? Usted, Ah, ya por estaría. ser persona, es posible de tener una vida de amistad. ¿Me explico, no? Sí, no, ya. Claro, Eso es. estaría como en la propiedad de libertad. Como que, Claro, efectivamente, es tal cual. Muy bien, eso es justamente eso. O sea, ¿por qué puedo ser libre? Perdón, ¿por qué puedo tener una vida de amistad? Porque soy libre. ya, ¿Se perfecto. fija? Sí, Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. muchas gracias. Así que, qué bueno, muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Claudia, también Mariana, a todos. Les recuerdo, ahora que están todos o varios de ustedes metidos, les recuerdo que la próxima sesión, perdón, la próxima prueba, la última prueba, la tienen que entregar en la semana del 2. El profesor Cristiano Hurtado les va a mandar un mensaje en su momento, pero la última prueba la tienen que entregar el 2. Yo lo voy a habilitar ahora, ya, para que ustedes puedan verla desde ya y así tengan harto tiempo para poder contestarla. Obviamente van a tener que esperar para poder desarrollarla bien, van a tener que esperar esta clase y probablemente la clase siguiente y la que viene, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan ya desarrollar de a poquito, van guardando el documento y finalmente lo entregan en la semana del 2. ¿Bien? Eso pues, chiquillos, un abrazo grande, que estén muy bien, un gusto como siempre y cuídense muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, igual. Buenas Gracias, noches. profe. Chao, chao. Chao, chao.